Cuando nosotros hablamos de Purim, siempre lo relacionamos con la alegría. Y le llamamos a Purim Zman Simchatenu, el tiempo de nuestra alegría. La pregunta es, ¿qué tiene que ver Purim con la alegría? Porque aparentemente hay festividades donde la alegría podía ser mayor. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, con todo el milagro de la salida de Egipto y la partición del Mar Rojo, pues podremos decir que Pesaj, la Pascua judía, es la festividad de la alegría. O cuando el pueblo de Israel posteriormente, 50 días después de la salida de Egipto, llega al monte Sinaí y en ese momento vive una revelación colectiva. Todo un pueblo vive una experiencia de comunicación con Dios y recibe los 10 mandamientos. También podremos decir que esa festividad de Shavuot, de estas 7 semanas que el pueblo tuvo que esperar después de la salida de Egipto para llegar al monte Sinaí, era el tiempo de la alegría. Pero sin embargo, nuestros sabios dijeron que la festividad que define la alegría es Purim. Y tenemos que entender por qué. Si nosotros vemos las leyes que rigen la festividad de Purim, hay 4 leyes importantes. Una es que tenemos la obligación de leer el libro de Esther por la noche y por la mañana. La segunda ley es que tenemos la obligación por la mañana de dar dádivas a los pobres. ¿Para qué? Para que ellos también puedan realizar la comida de Purim y la festividad de Purim. El tercer precepto importante es que tenemos que enviar platos a nuestros compañeros, como mínimo enviar un plato con 2 alimentos a otra persona. Y la cuarta ley es que tenemos que realizar la comida de Purim, y generalmente esta comida se hace a partir del mediodía. Hay quien acostumbra a hacerla al mediodía, hay quien acostumbra a hacerla antes de la puesta del sol, media hora antes de la puesta del sol comenzarla, pero eso, digamos, es en realidad la cuarta Mitzvah, el cuarto precepto del día. Es decir, una vez que ya hemos leído el libro de Esther, que ya hemos dado las dádivas a los pobres, que ya hemos repartido los platos, ya pasamos al cuarto precepto importante, que es la comida. Y si la festividad de Purim define la alegría, no cabe duda de que en estas 4 leyes tiene que estar inserto el secreto de la alegría. ¿Y cómo podemos revelar dentro de estas 4 leyes el concepto de la alegría? Tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de alegría, no estamos hablando de un júbilo o de un jolgorio, estamos hablando de un estado interior del alma. Una persona puede tener dolor a nivel del cuerpo, pero puede tener alegría a nivel del alma. Por ejemplo, cuando una madre lleva a su hijo a hacer la circuncisión, vemos que a nivel del cuerpo esa madre siente dolor y llora, pero a nivel de su alma esa persona está en alegría y esa persona está en plenitud. Quiere decir que siendo que el ser humano es un ser dual, por una parte está lo que es el dolor físico, pero por otra parte está lo que es la alegría, el estado de plenitud interior que la persona siente. Entonces, cuando nuestros sabios dijeron que la festividad de Purim define la alegría, nos estamos refiriendo a este tipo de alegría, esta alegría interna, este estado de paz interior, de plenitud interior. Ahora, ¿cómo estas leyes lo definen? Para que la persona pueda obtener alegría o paz interior, lo primero que tiene que hacer es quitar las dudas y quitar las incertidumbres. La persona tiene que tener verdad y seguridad en su mente. Y para eso viene la lectura del libro de Esther. Cuando nosotros vemos el libro de Esther, el nombre de Dios no aparece. ¿Por qué? Porque la festividad de Purim ocurre después de la destrucción del segundo templo, cuando se acaba la profecía, cuando comienza una época de ocultación del rostro de Dios para el pueblo de Israel. El templo se destruye, la presencia divina que estaba en el templo se aleja, los profetas ya no están, y por tanto comienza una época donde tenemos que aprender a ver a Dios desde la ocultación. Y por eso en el libro de Esther es el único libro de toda la Biblia donde no se nombra el nombre de Dios. ¿Por qué?
porque Purim marca una época de ocultación. Y el libro de Esther nos enseña cómo revelar a Dios desde la ocultación. Cuando nosotros leemos cada fragmento separado del libro, aparentemente es una historia que todo ocurre de una forma normal y natural. Pero sin embargo, cuando aprendemos a leer el libro de Esther desde una visión de perspectiva, vemos todo el conjunto del libro, entonces vemos que no hay casualidad, vemos que no es casual que justo la misma noche que se fue a dormir el rey Asuero para que al otro día tenía el segundo banquete con Esther, pierda el sueño, que esa noche pide el libro de Crónicas, que justo en el libro de Crónicas aparece cómo Mordejai le ha salvado la vida, justo a Mordejai no se le dio ninguna recompensa, justo esa mañana a primera hora viene Hamán para anunciar que acaba de terminar el árbol que había preparado para colgar a Mordejai, justo el rey le pregunta ¿qué harías con una persona que salva la vida del rey y que no se le da ninguna recompensa? Hamán, pensando que es él, dice pues yo tomaría a la persona más importante del imperio, del reino, y pasearía a esta persona por toda la ciudad de Shosham. Y le dice en este momento el rey, tú que eres la persona más importante del reino, toma a Mordejai y paséalo por toda la ciudad de Shosham, gritando, así hay que hacer a la persona que salva la vida del rey. Entonces vemos que de pronto todo se invierte. Y el mensaje del libro de Esther es que incluso en la época de ocultación tenemos que aprender a ver a Dios en los acontecimientos, pero cuando analizamos estos acontecimientos en una dimensión de perspectiva. Si vemos todo fragmentado, todo parece natural, pero si vemos la historia, la leemos en una visión de perspectiva, entonces nos vamos a dar cuenta que estos acontecimientos no son casuales y que todos confluyen hacia un mismo punto. Por tanto, el libro de Esther nos enseña a ver a Dios desde la dimensión oculta y nos enseña a entender que a pesar de la ocultación, Dios sigue interactuando dentro de la creación. Tenemos que aprender a verlo a través de los acontecimientos y entender cuáles son los acontecimientos que Él nos manda y el mensaje que Él nos quiere decir a través de estos acontecimientos. Quiere decir que Dios sigue interactuando en la creación, pero tenemos que aprender a descifrar los mensajes porque Él nos habla a través de los acontecimientos. Y eso es verdad y seguridad. Tener en nuestra mente verdad y seguridad de que el Creador sigue interactuando en la creación, pero ahora ya no desde la dimensión de lo revelado, como fue en el desierto o fue hasta la destrucción del primer templo, sino a través de la ocultación. Cuando nosotros metemos en nuestra mente verdad y seguridad, ya eliminamos la duda y la incertidumbre y quitamos un obstáculo para llegar al estado de paz interior y de felicidad interior. Ahora, ¿qué tenemos que introducir en nuestro corazón para llegar a la felicidad? Tenemos que introducir amor y generosidad, eliminar el odio, el rencor y el egoísmo. Cuando tenemos que dar dádivas a los pobres, tenemos que pensar en que hay personas que no tienen, pero que también queremos que ellos festejen la festividad de Purim y tenemos que darle dinero para que puedan comprar comida para este día y para realizar la fiesta. Ahí estamos en la generosidad. Hemos introducido en nuestro corazón generosidad, hemos eliminado egoísmo. Y cuando enviamos platos de un hombre a su compañero, enviamos a uno, enviamos a otro, y este envía a su vez, se genera la unión, donde recordamos cuando Esther dijo que todo el pueblo ayune conmigo antes de que yo vaya al rey para anunciarle y revelarle mi identidad, que yo soy judía y que por tanto el decreto que el rey firmó a instancias de Hamán también me afecta a mí. Y vemos que ahí estamos introduciendo en nuestro corazón el concepto de el amor. Cuando repartimos los platos y cuando introducimos amor, quitamos rencor, quitamos odio de nuestro corazón.
Una vez que tenemos en nuestra mente verdad y seguridad y en nuestro corazón amor y generosidad, ahí estamos emitiendo en la frecuencia del alma. Y cuando una persona emite la frecuencia del alma, se conecta a la luz divina. Y esa luz divina llena su alma, y esa luz de plenitud es la que le da el estado de alegría interna, el estado de felicidad, el estado de paz interior. Pero siendo que el ser humano no es solamente un alma, siendo que el ser humano también tiene un cuerpo y hay una dimensión material que tenemos que cuidar, por tanto llega la cuarta ley y nos dice: tienes que preparar una comida y tienes que festejar a través de la comida la festividad de Purim. Quiere decir, tienes que darle también plenitud a tu cuerpo. No puedes dejar el cuerpo de lado, tienes que pensar en tu cuerpo. Y ahí vemos que Purim unifica, por una parte, el placer del cuerpo a través de la comida, una comida festiva, pero por otra parte, la plenitud del alma, cuando hemos introducido en nuestra mente verdad y seguridad, y en nuestro corazón amor y generosidad, y nos hemos quitado todos esos sentimientos negativos que nos autodestruyen y no nos dejan hacer florecer y expresar nuestra alma. Y ahora podemos entender por qué Purim define la alegría, el tiempo de nuestra alegría. Muchas gracias.